Y finalmente, en la revisión de estas teorías del aprendizaje, vamos a hablar del conectismo o conectivismo. Esta es una teoría que ha aparecido en los últimos años y que trata de explicar el aprendizaje en estos tiempos del siglo XXI, donde tenemos internet, informática, medios digitales. Y por esa razón se le ha llamado conectivismo o conectismo. Entonces, esta es la cuarta teoría que revisamos. La conductista fue la modificación de la conducta, basada en Pavlov y en Skinner. Cognitivista, que era un proceso activo, representación de la realidad. Constructivista, que era la reestructuración de la realidad, basado en Ausubel, en Piaget y en Vygotsky. Y ahora tenemos la conextista, que tiene que ver con las redes. George Siemens es el padre de esta teoría, y es una teoría del aprendizaje para la era digital, la era en que estamos. Las teorías anteriores, o sea, conductista, cognitivista y constructivista, no pueden explicar en su extensión el aprendizaje en esta era digital. Y se sustenta en la formación de redes. Ahora sí podemos decir que cosas son redes. Son nodos que se encuentran conectados. Nodos y conexiones son las redes. Y aquí tienen pues los diferentes nodos, ¿no? Diferentes nodos que están conectados con diferentes redes. Formación de redes, ¿no? Esta es una red que tiene estos 4 nodos y que yo puedo seguir agregando nodos. Miren lo que decía Siemens: el conductismo, cognitivismo y constructivismo se basa en lo que ocurre dentro de la persona. Para los conductistas, lo que ocurría fuera de la mente, o sea, la cuestión de estímulo-respuesta, y para los constructivistas y cognitivistas, todo lo que ocurría en la mente. El conectismo recae su atención en lo que pasa fuera de la persona, lo que pasa en el ambiente, medio Vygotsky. El conectismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, la teoría del caos, teorías de las redes, teorías de la complejidad y de lo que es la autoorganización. Todas ellas son teorías modernas, epistemológicas y fisiológicas. La teoría del caos es la teoría de la mariposa, cuando decía que si una mariposa aletea en Tokio, probablemente haya una tormenta en Nueva York, donde el movimiento o el cambio en las pequeñas estructuras producía un cambio notorio, marcado en la estructura final. El mecanismo de las redes, el mecanismo de la complejidad y la autoorganización que está basado en la hematopoiesis, en la homeostasis, es decir, en volver en el equilibrio, en buscar siempre el equilibrio en las cosas. Y por lo tanto, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes, que no están por completo bajo control del individuo. O sea, los ambientes son difusos. Si ahorita yo hablo del internet, miren todo lo que yo entro en el internet. Ayer estuve metido en mi tableta y total yo entré a buscar un tema, quería buscar algo sobre algún proceso político, y terminé leyendo filosofía de Maturana. No sé cómo pasé de un sitio a otro, a otro, a otro y a otro, y con los links fui pasando de un sitio a otro y terminé en algo que yo no había visto. El ambiente fue difuso. Y el ambiente central, cambiante. Porque yo no me quedé pasmado diciendo voy a ver cómo está el proceso político en tal sitio, sino que terminé cambiando con él. Y por lo tanto, ¿qué aprendí? Solamente la teoría conectista me lo podrá explicar. Se concibe el aprendizaje como un proceso de formación de redes, pero no son las redes internas, porque dice, las redes neurales se conectan para la transferencia de información. Cuando hemos hablado de cognitivismo y constructivismo de redes, eran las redes mentales, las redes que yo tengo en información en mi disco duro. Estas redes están conectadas con las redes que están en todo el ambiente, con las redes de otra persona, con las redes de la computadora, con las redes del internet. Por eso dice, las redes neurales se conectan para la transferencia de información, igual que las redes de la computadora para el procesamiento, organización y almacenamiento de la información. Y entonces aquí tengo un individuo y yo me voy a comentar con todas las redes. ¿Y cuáles son las redes? Organizaciones, bibliotecas, bases de datos, una serie de redes. ¿Qué dice cuál es el principio del conectismo? El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información.
Yo tengo que conectar mis nodos. ¿A partir de qué? De todos los nodos que estén afuera. La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe. La preocupación es que mi red cada vez sea más grande. No sé cuánto me servirá, pero que mi red sea más grande. Y por eso es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. O sea, en el conectismo no interesa qué es lo que sé, interesa cuánto sé. Lo que me interesa es que constantemente yo esté haciendo crecer, manteniendo, nutriendo mi red. La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial. Ahí viene la diferencia entre persona y persona. La habilidad que yo tenga para ver cuán útil es cada una de esas redes. La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades del proceso conectivista. Es estar actualizado. Dice, el que tiene la información tiene el poder, pero la información tiene que estar actualizada. Y por lo tanto, en este conectivo no me interesa saber qué sé, sino cuánto sé y que además que eso esté actualizado. Ya antes habían los ratones de biblioteca, ahora están los ratones del internet, que son los que tienen toda la información que está llegando en el último momento. Y finalmente, la toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje. Escoger qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la lente de una realidad cambiante. O sea, yo tengo toda la información, y aquí podríamos decir, tengo una serie de datos en la red, y yo soy el que voy a escoger qué es lo que voy a leer. Ustedes entran a una página web y lo mandan un link y dicen, no, este link no me interesa, pero sí ven a ver otro link que sí le interesa y van a entrar a ese link y se van a actualizar ese link. Esa es una toma de decisión. Ustedes han decidido qué es lo que van a leer y con qué van a incrementar su red. ¿Les servirá después? ¿Les servirá en el futuro? No sabemos, pero ya figura en su red. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje está tomado como la habilidad de construir y atravesar redes. Yo tengo que construir mi red, que cada vez mi red sea más grande, que esté más actualizada. Ya veré después qué pasa con esa red. Por lo tanto, hay el deseo de aprender, tengo que contactar con la red, tengo que retroalimentar la información y todo eso lo voy a llevar a un aprendizaje y conocimiento y esto va a ser un círculo virtuoso. A medida que yo voy extendiendo mi red, me voy a contactar con nuevas redes y voy a seguir incrementando esto como si fuera una bola de nieve. En resumen, la teoría conectista está hecha para la era digital, donde la red no solamente es la red que yo tengo de mis conocimientos en mi mente, sino las redes son los conocimientos de todas las personas. La red es los conocimientos de las instituciones que están en su base de datos. La red es todo lo que yo encuentro en el internet. Y el principio del aprendizaje en el conectismo es aumentar el tamaño de mi red y mantenerla siempre activa. ¿Para qué? En algún momento sabré para qué la voy a utilizar, pero la debo tener activa y actualizada. Muchas gracias, hemos revisado todo lo que es las teorías del aprendizaje, las 4 teorías, y a leer su ebook y hacer sus